Bien, buenos días. Les agradezco, como siempre, su presencia en esta rueda de prensa. Sé que estuvieron aquí también hace un ratito en la otra rueda de prensa que dio el presidente de la Junta para el balance del festival de este año. Como ya les dije ayer, presentábamos hoy los actos, como es habitual cada año, los actos institucionales de celebración del Día de nuestra Autonomía, del Día de Extremadura, el 8 de septiembre. Y, en primer lugar, tengo que hacer referencia a lo que las pantallas están en este momento mostrando, que es el cartel anunciador de los actos institucionales del 8 de septiembre del año 2017. Ilustra el mirador del Salto del Gitano, del Parque Nacional de Monfragüe, y hemos elegido esta fotografía en el año, 2017, en que se cumplen 10 años de que este parque fue declarado Parque Nacional. Por tanto, nos parecía importante ilustrar esta festividad, 10 años de Parque Nacional, un parque que tuvo en el año 2016 280.319 visitantes y uno de las riquezas, de los recursos, de los parajes extraordinarios naturales que tiene nuestra comunidad autónoma y que, por tanto, nos parecía muy oportuno reflejar en el cartel anunciador de los actos del Día de Extremadura. La fotografía es de David Serrano, que es uno de los fotógrafos, de los dos fotógrafos que trabajan aquí en la casa, en la presidencia de la Junta de Extremadura. Por tanto, nuestra gratitud a David por esta estupenda fotografía que refleja una de las muchas maravillas naturales que se pueden visitar en nuestra comunidad autónoma. En segundo lugar, y respecto a los actos, en lugar de 2 actos, como ocurrió en los 2 años anteriores, desde que de nuevo el Partido Socialista está en el Gobierno de la Junta de Extremadura, este año serán 3 los actos institucionales que celebraremos en el día 7 de septiembre. El primero de ellos tendrá lugar a las 10:30 horas en la Asamblea de Extremadura, como ya ocurrió en años anteriores, en el propio hemiciclo de la Cámara, donde intervendrán y participarán de esta celebración institucional, como no podía ser de otra manera, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, el alcalde de la ciudad de Mérida, donde está la capital de nuestra región y situado el Parlamento, los portavoces de todos los grupos parlamentarios con representación en la Cámara Legislativa extremeña y donde, en último lugar, el presidente de la Junta de Extremadura pronunciará su discurso institucional del Día de Extremadura. En ese mismo lugar, en la Asamblea de Extremadura, pero en esta ocasión en el Salón de Pasos Perdidos en lugar de en el hemiciclo, tendrá lugar a las 12 horas un acto organizado por la FEMPE y la Junta de Extremadura de manera conjunta. Un acto en el que los protagonistas son las entidades locales de nuestra región, un acto en el que las entidades locales van a firmar el compromiso de las entidades locales de Extremadura con el Pacto por el Ferrocarril. Y en ese sentido he de decirles que el pasado 2 de mayo del año en el que estamos ya, el propio órgano de decisión de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias, la Ejecutiva Regional de la FEMPE, decidió por unanimidad de todos sus miembros y de todos los partidos políticos que la componen adherirse al Pacto Social y Político por el Ferrocarril en Extremadura. Lo que vamos a formalizar el próximo día 7 es un paso más y es el compromiso para cuantas acciones sean necesarias en cuanto a la movilización, sensibilización del pueblo extremeño para que podamos reivindicar unas comunicaciones dignas, porque, como les decía ayer, la paciencia de esta región se agotó respecto de todo el ninguneo constante que estamos percibiendo respecto de las comunicaciones de nuestra región. Y qué mejor que las entidades más cercanas a los ciudadanos, qué mejor que las instituciones más próximas a los ciudadanos de a pie, que los ayuntamientos de Extremadura, para sumarse a esta tarea compartida de todos los firmantes del Pacto por el Ferrocarril y de todas las instituciones respecto de todas las acciones de sensibilización y de movilización, que probablemente es la tarea más difícil que tenemos por delante de cara pues, a esa manifestación que haremos en el mes de octubre, pero a cuantas otras tareas nos pongamos en esa lista de tareas de movilización y de reivindicación de un pueblo que ya no se quiere callar ante el ninguneo de los distintos gobiernos de España respecto de nuestras infraestructuras ferroviarias en Extremadura. Así que nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a la FEMPE por organizar este acto compartido que será presidido por el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, Francisco Buenavista, y por el propio presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Terminaremos en torno al mediodía esta firma
de compromiso de las entidades locales y ya nos emplazaremos a las 21 horas, a las 9 de la noche, en el Teatro Romano de Mérida, como ocurre cada año que celebramos el Día de nuestra Tierra, para proceder, bueno, pues quizás al acto más solemne, al acto más emotivo y al acto de especial reconocimiento a quienes trabajan y pelean por hacer que Extremadura sea una tierra que funcione bien y una tierra digna. Los extremeños de este año galardonados con la medalla de Extremadura: María Victoria López Vázquez, el Colegio San José de Villafranca de los Barros, el Orfeón Provincial de Cáceres, Pepe Extremadura y el equipo de fútbol femenino Santa Teresa de Badajoz tienen el reconocimiento del pueblo extremeño, el reconocimiento de la región por su trabajo, por su entrega y por ser unos excelentes ciudadanos de Extremadura. Como ya ocurrió en los 2 años anteriores de celebración del Día de Extremadura, los políticos tienen su protagonismo en la Asamblea de Extremadura, en el acto institucional que se celebra por la mañana, y el acto de entrega de medallas, el protagonismo lo tienen aquellos que proponen las medallas de Extremadura, que es la sociedad civil. Por eso es la sociedad civil y distintos representantes de la sociedad civil quienes imponen, quienes entregan la medalla de Extremadura. Este año a María Victoria López Vázquez entregará la medalla Raquel Rodríguez, presidenta del Colegio de Enfermería de Cáceres. Al Colegio San José de Villafranca entregará la medalla Javier Pizarro, presidente de la Real Academia de las Artes y las Letras de Extremadura. Al Orfeón Provincial de Cáceres entregará la medalla Amalia Franco, presidenta de la Asociación de Laringectomizados de Extremadura. A Pepe Extremadura entregará la medalla Aurelio García, presidente de la Red Extremeña de Desarrollo Rural. Y, en último lugar, la medalla que otorga y decide el propio Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura la entregará el presidente de la Junta de Extremadura al equipo de fútbol femenino Santa Teresa. A todos los entregadores también nuestra gratitud, nuestro agradecimiento por aceptar amablemente participar de nuestro día más importante, de nuestro acto institucional más especial, como es el Día de Extremadura. Miren, de las 158 medallas de Extremadura concedidas desde el año 1986 en que se entregan medallas de Extremadura, hasta el año 2017 en el que estamos, han recibido galardón a título nominal un total de 20 mujeres. 20 mujeres de las 158 medallas de Extremadura. Es decir, de todas las medallas de Extremadura desde el año 86, solo el 12,65% son mujeres a título nominal de quienes reciben medallas de Extremadura. Esto no es más que el reflejo de la sociedad. Como yo les decía antes, es la propia sociedad quien propone las medallas de Extremadura, quien también la entrega hace 2 años en este nuevo formato de actos, y por tanto hay un debe en el conjunto de la sociedad que los poderes públicos hemos de intentar romper con distintos instrumentos. Y por eso en este año, cuando termine la entrega de medallas de Extremadura, podremos ver un audiovisual que me parece un instrumento extraordinario para remover conciencias y para generar reflexión en los ciudadanos, y podremos ver un audiovisual de distintas mujeres extraordinarias que hacen Extremadura desde todos los ámbitos. Es verdad que quienes estamos en las instituciones salimos mucho en los medios de comunicación, pero hay otras tantas mujeres que pelean cada día desde distintos ámbitos por hacer mejor esta tierra, y esas son las mujeres a las que vamos a ver para intentar, como les digo, no quedar cada año en torno al 8 de septiembre una discusión de los políticos o un artículo de algún medio de comunicación implicado con la igualdad que quiere suscitar este debate, sino que seamos capaces de suscitar verdaderamente este debate de la falta de nominación de mujeres medallas de Extremadura en la propia sociedad, incluso en las propias asociaciones de mujeres de la región, con las que he tenido la oportunidad de hablar de esta cuestión, y comparten que, aunque son pelonas y han sido grandes luchadoras en muchísimos ámbitos de Extremadura que han podido cambiar gracias a sus reivindicaciones, este es un ámbito que tenemos todavía en el debe instituciones y organizaciones de mujeres. Por tanto, ese audiovisual que estrenaremos allí, yo espero que luego pues lo podamos utilizar hoy en día con las redes sociales y demás, pues espero que lo vea mucha gente para que nos pongamos las pilas de cara a los próximos años, independientemente de qué gobierno esté aquí, y se puedan cambiar esas cifras que reflejen lo que es la verdadera sociedad. En definitiva, que no ignoremos que el 50% es el 50% del talento, de las oportunidades y del quehacer de esta tierra, que son las mujeres extremeñas. Y una de las que forma parte de ese 12,65% mujeres medallas de Extremadura es Pepa Bueno.
Pepa Bueno fue medalla de Extremadura en el año 2009 y será este año la encargada de pronunciar el discurso ciudadano. Nuestro agradecimiento, el de la Junta de Extremadura, a una periodista extremeña de la que nos sentimos profundamente orgullosos, medalla de Extremadura en el año 2009 y que tiene un reconocido prestigio, una carrera exitosa como comunicadora de este país, de la que nos sentimos especialmente orgullosas y que creemos que es precisamente un buen espejo, un buen reflejo de esto que queremos despertar en la sociedad, de la necesidad de que se propongan más mujeres medallas de Extremadura. Una vez que termine el discurso ciudadano, pasamos, como siempre, pues a la parte más lúdica y artística de la propia celebración, de la propia entrega de medallas de la región. Y estará protagonizada por la Orquesta Joven Ciudad de Mérida, dirigida por Pilar Vizcaíno, que serán los encargados, estos chicos y chicas músicos jóvenes de esta ciudad, encargados de interpretar el himno de España y de Extremadura durante el izado de banderas al inicio del propio acto institucional. El broche final, tras el discurso de Pepa Ciudadano, lo pondrá Mestura. Mestura es un grupo flamenco formado íntegramente por mujeres extremeñas, dirigidas por Jesús Ortega. Interpretarán el himno de Extremadura, su propia interpretación del himno de Extremadura, como ya ocurrió el año pasado, y pondrán pues ese broche femenino, siendo un grupo que reivindica el papel que ha tenido la mujer a lo largo de la historia del flamenco. Por tanto, nos parecía que su espectáculo era necesario en este año, en el Día de Extremadura. Y finalizaremos con una actuación espectacular del Ballet Folclórico de Extremadura, dirigido por Eduardo Naranjo, donde trabajan más de 50 personas y que van a presentarnos un nuevo espectáculo. Es una apuesta innovadora para trabajar la música y la danza a partir de los ritmos tradicionales de nuestra región, que tanto necesitamos que se mantengan. Eduardo Acero es quien dirige, dije Eduardo Naranjo, el subconsciente. Eduardo Acero, disculpen, es quien dirige, no obstante, tienen ustedes el programa de mano que les entregamos, que ahí sí está correcto y no que me equivoqué en este momento. Eduardo Acero es quien dirige y además me consta, cuando he podido hablar con él en estos días, que está trabajando hace muchísimo tiempo con muchísima ilusión y todo su grupo de artistas para hacer, pues como les decía, un espectáculo, el Ballet Folclórico de Extremadura, que apuesta por mantener los ritmos tradicionales que tan necesarios son que los mantengamos como señas de identidad. Y toda esta parte lúdica y de entrega y todo lo que vamos a hacer en el Teatro Romano tiene que estar conducido por alguien, por dos periodistas extremeños, que este año son Ana Galán, periodista emeritense, fundadora del diario online Región Digital. Actualmente es la directora de este medio y tengo que reconocer que es el medio digital más veterano de la región. Es verdad que ahora hay otros muchos, pero ellos fueron quienes empezaron y, por tanto, nuestro reconocimiento como medio digital más veterano de Extremadura. Y también lo hará Luis Troya, que es un joven periodista pacense, conocido por sus trabajos en distintos programas de la televisión, en programas de ámbito nacional, como por ejemplo Callejeros Viajeros, el programa de Ana Rosa. En estos momentos lo conocemos muchos extremeños porque forma parte del programa En el Punto de Mira. Por tanto, mi gratitud tanto a Ana Galán como a Luis Troya por aceptar el reto de querer conducir y presentar el que es nuestro día más importante, el Día de Extremadura, la entrega de medallas de la región. Quiero agradecer a los presentadores, a los entregadores, a todo el grupo artístico y a quienes dirigen todo esto, que han ganado la licitación pública con lo que se ha hecho el Día de Extremadura, el trabajo que vienen haciendo y también, que no solemos hacerlo nunca, quiero agradecer a los funcionarios de esta casa que durante todo el mes de agosto han estado trabajando para que sea posible, los funcionarios de la Presidencia de la Junta de Extremadura, para que esto que es el 7 de septiembre esté en tiempo y forma y se haga de manera correcta. El presupuesto es importante de todo lo que se hace en la Administración pública y el Día de Extremadura también está recogido en los presupuestos generales del año 17. Está recogido con un importe de 150.000 euros y se gastarán aproximadamente en todas esas cuestiones que yo les relataba en torno a 148.000 euros. He de poner en valor que este ya es el segundo año que el Día de Extremadura se hace a través de una licitación pública en todo lo que tiene que ver con la dirección artística, la iluminación, la sonorización, en una apuesta clara de este Gobierno, da igual de aquello de lo que se trate, da igual la cuantía económica que sea, por la transparencia y por hacer las cosas con la máxima transparencia en cuanto al gasto público para que así lo conozcan los ciudadanos.
Y con estas cuestiones termino y estoy a sus preguntas como siempre. Buenas tardes. Yo quería preguntar sobre otro asunto. Tras las lluvias de los últimos días, se han producido algunos desperfectos en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Quería saber si se han solucionado. Había algunos tejados por ahí que se habían derrumbado. No sé si está todo solucionado. No me consta la información que me... No es que no me conste la situación que me dice, porque han ocurrido distintas cosas con las tormentas de los últimos días en distintas zonas de la región, pero me imagino que estará solucionado por parte de la Consejería de Sanidad. En cualquier caso, como siempre les digo, cuando no tengo la exactitud de la información que me solicitan, que ahora mismo, en cuanto acabemos la rueda de prensa, cualquier periodista de mi gabinete le dará esa información que me concretaba. ¿Más cocinas? Pues nada, espero veros el día de Extremadura a todos y a todas. Gracias.